Bien, nos vamos a la siguiente entrevista de esta mañana. Queremos abordar la discusión que se está dando en materia de educación, eso en términos amplios, más específico también en relación al proyecto de escuelas protegidas que sufrió un traspié en el Tribunal Constitucional. De esto conversamos con la ex ministra de Educación, Adriana del Piano. ¿Cómo está? Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por invitarme. Encantada Gracias por estar con aquí. nosotros. Encantada. Adriana, bueno, ya podremos ir a esa discusión específica de escuelas protegidas. Me gustaría partir con una visión más amplia de cómo está viendo usted el debate en educación en estos días, sobre todo por los proyectos que ha presentado el gobierno en esta materia. Mira, yo distinguiría, el tema de los temas de violencia que se han vivido, evidentemente a todos nos repercute, nos escandaliza, nos preocupa. En fin, las reacciones pueden ser distintas, pero no es un tema que deje a nadie. Antes los chiquillos se agarraban a puñetes y combos en los recreos, pero no había una conducta delictual, por decirlo de alguna manera. Podía haber una mala convivencia o una forma de resolver los conflictos un poquito a la antigua, pero no había este tema. Y creo que estamos ante una situación que es más amplia que el problema específico que se toca cuando todos estamos conmovidos, se dicta una ley. Sí. Yo a mí eso siento que no es el momento de legislar. Porque además acabábamos de tener en enero de este año la promulgación de la ley de convivencia que se tramitó en el Parlamento durante mucho tiempo y que logró una unanimidad muy, muy amplia. Y esa ley de convivencia tiene justo lo que uno quisiera, los aspectos frente a un exceso, los aspectos punitivos, por decirlo de alguna manera, pero también el tema de cómo tú vas construyendo dentro del establecimiento educacional una forma de relacionamiento que logre amainar, a disminuir el grado de violencia con que los niños vienen al colegio. De una manera más profunda. Es más profunda, es una cosa mucho más, yo diría, más mascada, más reflexionada, más de fondo, y no como que un niño llegó con un cuchillo, le pegó, no es una cosa horrible, y antes de saber si eso es un hecho puntual, que además es penal, te das cuenta que eso hay leyes para esto, no, nos ponemos inmediatamente que todos los colegios tienen que tener un marco por el cual los niños van a entrar y que determine si viene o no viene con pistola, le voy a revisar las mochilas a todos los niños. O sea, son esas legislaciones finalmente terminan cambiando. Y a la luz de lo que dijo el Tribunal Constitucional sobre escuelas protegidas, por ejemplo, ¿se legisló en caliente? Yo creo que el Tribunal Constitucional se hizo cargo de una, como se hace siempre, una ley que se aprobó, alguien la impugna en el Tribunal Constitucional y la miran en su mérito. No es que sea muy distinto los tiempos que dispone el Tribunal Constitucional por una cosa u otra. Es la ley la que, si fue hecha más a la rápida o más reflexionada. Yo creo que el Tribunal Constitucional, dentro de todo, tomó dos aspectos que dejó fuera de la ley que eran bastante fuertes dentro del tema. Uno era que un joven que se lo encontraba, que estaba delinquiendo dentro de la escuela o que merecía una sanción, etcétera, podía llegar a perder la gratuidad el día de mañana. Eso se declaró inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y es un aspecto central. Sí, porque estás de alguna manera afectando de manera distinta, porque si tú eres un joven que tu papá tiene recursos, hiciste exactamente lo mismo que el que no tiene recursos, a ti no se te va a haber afectado tu posibilidad de estudio en educación superior. Y tu futuro. En cambio al otro sí. Entonces había un trato desigual ante la ley. Ese es un aspecto importante. Y lo segundo es que si bien se autorizó, se consideró constitucional que se pudiera revisar las mochilas, bajo determinadas condiciones, con un papá presente, etcétera, el proyecto de ley decía que si no tenías el papá presente, podía venir Carabineros y la PDI y revisarte cualquier cosa. Hay un caso muy dramático que me tocó a mí, que tiene mucho que ver con esto. Cuando no están los papás presentes, el niño pasa a ser un delincuente común adentro del colegio. Te puede sacar los carabineros esposados. El niño puede tener 11 años, 10, 12, no hay una edad para esto. Para eso. Y hace años atrás vivimos una situación muy dramática en un colegio particular pagado de la zona oriente, en que
un niño como de 11, 12 años, en el baño cambiaba un papelillo de marihuana con con otro compañero. Con otro compañero. Una falta grave, tú con sentido común pescas eso, llamas a los papás y le dices, mire lo que ha pasado, aquí hay que tomar medidas. No, lo que se hizo fue llamar a carabineros. ¿Y qué pasó? Se tomó a carabineros. Al chiquillo lo sacaron esposado delante de todos y al día siguiente había un consejo como de disciplina del colegio en que estaban compañeros de curso, presidentes. O sea, una cosa que no era entre adultos, sino todos. Entre pares. Y lo sentaron en el banquillo de los acusados, lo declararon culpable, que había manchado el nombre del colegio, en fin, te estoy hablando de un niño de 12 años. El niño fue a la calle Pocuro y se colgó de un árbol. O sea, se suicidó después de eso. Entonces tú dices, ¿cómo haces cosas que sean proporcionales? Obviamente, aquí yo creo que ser muy enfática, obviamente este tema de violencia en el colegio, que puede venir un papá a pegarle a un profesor porque le puso una nota que no le pareció la adecuada, genera un clima que no solo afecta a los estudiantes, también al profesorado, también al equipo directivo. Adriana, ahora, de todas maneras, lo que se entiende acá con el objetivo que perseguía el gobierno con escuelas protegidas era generar una respuesta rápida y efectiva eventualmente al problema de violencia. ¿En qué sentido? Evitar que se ingresaran cuchillos, elementos cortopunzantes, bombas molotov, etcétera, al colegio y tratar de contenerlo por ese lado. Era una respuesta que parecía rápida frente al impacto que generó la situación en Calama, que terminó con una inspectora muerta. En ese sentido, ¿se equivoca el gobierno al reaccionar de esa forma, con medidas de corto plazo? No, yo creo que la ley anterior, la que se promulgó en enero con todo tipo de... La de convivencia. Consideraba la de convivencia el tema de la posibilidad de uso de elementos tecnológicos. Tú podrías tener una cámara, podrías reforzar las puertas de entrada, en fin, eso estaba establecido. Entonces, me parece que antes de echar a andar una ley que era mucho más compleja, más completa, en que están los elementos formativos, los elementos que tú quieres como incidir, porque finalmente estamos hablando de niños que están estudiando, son estudiantes, que hay que formarlos, es una obligación no solo de los padres, no solo del colegio, es la ciudadanía completa. Sí. Entonces no podemos estar hablando, ¿sabes qué? Pasó esto en Calama. Además, los casos más emblemáticos que se han visto tienen orígenes bien distintos, porque en algún caso tienen niños neurodivergentes que se les termina el programa PIE, no tienen la contención y por lo tanto ahí hay un problema de que tú aceptaste que los niños que tienen trastornos de distinta naturaleza o condiciones especiales estén junto con todos los niños. Pero un argumento que se ocupó en el debate era si es que tuviésemos la revisión de mochilas o portales de metálicos, etcétera, no habría pasado ese hecho. Es que ¿sabes qué pasa? Ese no es el tema. A lo mejor habríamos detectado el cuchillo o la... Estamos hablando, tenemos 12.000 establecimientos educacionales. Y tú le vas a instalar en todos los colegios de Chile una cosa transformando el colegio en una especie de entrada a la cárcel, Tú tienes manera de saber eso. Yo te digo, casos como el que vemos a diario en el Instituto Nacional, que ha sido como el emblemático, sale los overoles blancos. En el liceo de aplicación también. Liceo de aplicación, en fin, que no son todos los colegios de Chile, es un grupo chiquitito de colegios. Ahí claramente hay una incidencia de adultos con un tema de anarquía complejo, porque ni siquiera se levantan demandas concretas. Un tema político. No, ni siquiera es político, es una cosa muy anarca y los cabros juegan un poco a... Voy a decir una de esto, pero cuando uno era chico jugaba al Paco Ladrón. Uno era los buenos, el otro era los malos, aquí ¿quién pelea con quién? Yo te digo, realmente ahí se cometen delitos y por lo tanto hay leyes que tú tienes que hacer cumplir. ¿Y hoy día están las herramientas para combatir esos delitos? Totalmente. Están las herramientas, tú puedes efectivamente hacer la denuncia, que venga la fiscalía, que venga esto, pero por otro lado tienes que hacerte cargo de quiénes son los adultos. Para mí, preocupación es cuáles son los adultos. Los overoles blancos no parten de chiquillos de 14, 15 años. Ese es un tema, además, van cambiando las generaciones y se mantiene el símbolo. Ahí hay adultos, profesores,
o padres de familia o otros adultos externos al colegio que están asusando una cosa muy compleja. Estamos con Adriana del Piano, exministra de Educación aquí en CNN Chile Radio. Ahora, Adriana, esos son casos específicos, ¿no? Lo de los overoles blancos, y usted dice, hay herramientas para eso, pero hay herramientas también hoy día en las normativas, en las facultades que tienen los colegios para enfrentar los otros hechos de violencia, los que se generan al interior, y no hablamos solo de las riñas y peleas, el ingreso de armamento eventualmente, o cuchillos, cosas por el estilo. ¿Están las herramientas también para eso? Mira, yo creo que está la posibilidad de tener las herramientas. En la ley de convivencia está. Tú puedes poner desde cámara, podrías en un colegio determinado en que ha pasado algo dramático poner también, bueno, quedó la revisión de mochila, quedó establecida, ya es parte de la ley actual. Sí. La revisión. Lo que no puedes hacer es revisarle la ropa, desnudar a un niño porque le vas a ver si tiene algo. No, eso no se puede, ¿me entiendes? El tema yo creo que nos lleva... uno es el hecho punitivo concreto y la otra cosa es la responsabilidad compartida que no está hoy día entre familia y colegio. Y yo aquí quisiera detenerme un minutito. Nosotros estamos propugnando de qué manera la comuna tenga o no tenga los colegios, porque el alcalde de cualquier comuna tiene muchos instrumentos y mecanismos para apoyar el esfuerzo educativo que se hace dentro de su comuna. Sí. Puede hacer escuelas para padres a los cuales asistan los padres, porque los colegios hacen escuela para padres y no va a asistir casi ningún padre. ¿Me explico? Hay ahí una pugna compleja. Y la idea es que efectivamente se haga esto tiene un paraguas más grande. Yo siempre he sentido que el Chile crece contigo, que tenía que ir subiendo, como que de repente, como que hoy día está, y lo aplica más bien el Ministerio de Salud que el Ministerio de Educación, pero que la comuna se preocupa de los niños. Lo hablaba el otro día yo con el alcalde de Maipú, le decía, bueno, un Maipú que se preocupa de los niños de Maipú. Entonces no es, si yo veo algo feo, veo un adulto maltratando a un niño, si veo esto, me hago cargo de este tema, pero por sobre todo, yo aquí, en mi pasada por la defensa, también incorporó, los militares tienen muchos mecanismos en los cuales se refuerzan positivamente. Se entregan medallas, se ponen condecoraciones, se felicita, se juramenta. Hay un refuerzo positivo. Hay un hecho público. Entonces, yo le decía, mira, ¿por qué no partir en marzo con un acuerdo firmado absolutamente entre la Unión de Centros de Padres, la comuna, los colegios de la comuna, particulares subvencionados y públicos, y si hay particular pagado, que se suma también, y el alcalde como una especie de garante territorial de que esto va a funcionar. ¿Y no son medidas de largo plazo esas? Son medidas que tienen que acompañar, evidente, pero las de corto plazo ya las tiene, hoy día las tiene. O sea, el tema está en que tenemos un problema grave de comportamiento, porque mira, cuando uno era chica, hace muchos años, los valores se aprendían en la casa, básicamente, no porque nadie te los predicara, era porque tú veías que te sancionaban frente a un hecho, te reforzaban frente a otro, uno tenía más hermanos. Hoy día hay muchos niños solos en su casa y esperando tener alguna compensación. Si ese niño queda solo y está el narco alrededor o este otro, es muy fácil. Y lo más complejo para el país es un niño fuera del colegio. O sea, yo te diría, no hay nada peor que un niño fuera del colegio. Tú hoy día echas un niño, lo expulsas del colegio y le estás garantizando, salvo que lo traslade a otro colegio. Y es peligroso ir por ese camino porque la visión que está planteando el gobierno en algunos de estos proyectos y es parte del mensaje que incluso ha entregado el mismo presidente Kast, tiene que ver con restaurar los principios de autoridad, que el que comete un delito, una falta dentro del colegio, reciba efectivamente una sanción, y si eso significa, en el proyecto por lo menos así se establecía, que perdiera la gratuidad a futuro, bueno, que así fuera. O sea, el gobierno está dispuesto a generar ese tipo de sanciones. ¿Le parece errado ese enfoque? Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de un respeto mutuo. O sea, ¿cómo aprende el niño a respetar? Cuando lo respetan. O sea, si tú tienes que, de acuerdo a la UNESCO, tienes un 60% hoy de niños que sufren vulneración de derechos de parte de su propia familia, de su familia, ¿no? Ya antes de llegar al colegio, que en la noche le pegaron, que le hicieron, que lo tratan de estúpido, que lo tratan de cualquier manera.
obviamente que entiende, además pasa todo el día viendo cosas muy violentas, sí. Pone la tele y también estamos en la noticia violenta, la violencia como que se normaliza. Entonces creo que este esfuerzo tiene que ir con medidas de corto plazo y medidas de mediano plazo, porque el problema es mucho más severo. Nosotros no podemos seguir, y yo estoy de acuerdo con que tiene que haber respeto. O sea, el que se volvamos a respetar a los adultos. Mira, una lección han dado los japoneses al mundo en el mundial, sí. Pero no solo en el mundial, cuando uno se mete a analizar que los primeros 4 años de escuela, en esto, lo único que se instala es la formación valórica. Y el valor del saludo, del respeto a los adultos, el de recoger la basura, el de limpiar tu propia mugre, por decirlo de alguna manera, etc. Evidentemente estamos hablando de culturas milenarias, no nos vamos a transformar en japoneses de la noche a la mañana, pero creo que ahí hay un valor muy fuerte y el respeto es esto. Pero yo también te tengo que respetar. Te puedo retar, te puedo sancionar, pero no te puedo faltar el respeto, porque si no empieza una cosa que es como de tú a tú, sí. De tú a tú. O sea, a la una que me dijiste te respondo 2, me cacheteaste, te respondo 3, me mando a cambiar para afuera, me junto con mis amigos. O sea, hay una cosa que cómo la detienes. Y yo creo que las condiciones que tiene la familia hoy día son mucho más precarias para lo que es la formación valórica. Sí. Y por lo tanto, ese tema nos corresponde mucho más a una cosa conjunta, territorio, familia, colegio. Veremos cómo se va encauzando esa discusión ahí en la agenda que el gobierno ha presentado y los proyectos que vienen, porque la ministra Arzola también ha planteado, a partir de lo que dijo el TC, ver cómo se reformula finalmente este asunto. Adriana del Piano ha estado con nosotros, la ex ministra de Educación. Adriana, gracias por su tiempo, muy amable. Si me permite, una sola cosita por que supuesto, la conversamos antes y que yo quisiera difundirla. Sí. Porque la verdad que a finales del gobierno pasado, a principios del año pasado, hubo toda una conversación con el ministro de Hacienda de la importancia de todo lo que eran las actividades extraprogramáticas dentro del colegio. Yeah. O sea, el niño puede no irle demasiado bien en matemáticas, no irle demasiado bien en esto, pero a lo mejor es bueno para la música, ataja los goles. Hemos visto en esta fiesta de goles cuántos niños querrán ser hoy día futbolistas, por ejemplo. Sí, claro. Y entregó recursos a través de esta ley que se aprobó en enero del 2026, recursos para que todos los colegios tengan más posibilidades de armar actividades extraprogramáticas, porque creo que eso te da sentido de pertenencia y si además logras, y con esto termino, logra intervenir positivamente los recreos, que son momentos de mucho abuso entre el matón del colegio, el matón del curso y los niños más tímidos, etcétera, tú puedes lograr un clima escolar y una posibilidad de desarrollo de talento muy importante. Sin duda. Para eso se puso recursos. Y ahí hay esfuerzos también que hay que hacer. Gracias por haber venido, Adriana. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.